y hoy día va a tratar el tema del diseño ambiental, que es su nueva preocupación académica en su universidad, es un nuevo gran proyecto de investigación, y la va a vincular a una figura importantísima en la cultura del diseño y la reflexión sobre la arquitectura y la ciudad, que es Tomás Maldonado. Eso realmente considero que es una cosa sumamente importante y les agradezco a todos su presencia. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, por la invitación y la posibilidad de, al margen de la presentación del libro, poder presentar algo de estos otros trabajos que me ocupan, aunque la verdad que surgió también en el marco de una actividad que realicé cuando estaba en Buenos Aires a cargo de la cátedra Walter Gropius, y en relación con los temas de digamos, las cuestiones de la Bauhaus, la influencia de la Bauhaus en América Latina. Y ahí Tomás Maldonado, que ha caído un poco en el olvido, pero en los años 60, años 70 fue una figura central de la cultura arquitectónica, el debate arquitectónico, siendo de formación artista, plástico, luego digamos, se reinventa como diseñador industrial y como teórico de diseño, y sobre todo como editor, como publicista, como profesor universitario, pues desarrolló una actividad intelectual un hombre realmente poliédrico, su actividad, un hombre polifacético, que lamentablemente falleció el año pasado a los 94 años de edad, y por suerte tuve la oportunidad hoy de entrevistarme varias veces con él, a raíz de que me interesara, digamos, la cuestión medioambiental como una de las continuidades de la tradición de la Bauhaus a través de este personaje, Tomás Maldonado. Y por eso voy a empezar de un modo un poco extravagante, si quieren, insistiendo en el valor de esta imagen que ya mostré por enésima vez, y que no me canso de mostrarlo porque siempre encuentro algo, porque son un grupo, digamos, de varios personajes interesantes, y que se pueden leer, digamos, las combinaciones, las constelaciones, diversas constelaciones de estos personajes, y en este caso que quisiera insistir en la relación efectivamente de Paul Lindner con Gropius en este momento, ¿no? En finales de 1953, Walter Gropius que pasa por Lima, invitado por Paul Lindner. Para quien no lo conozca, este es Paul Lindner y este claramente Walter Gropius, ¿no? Y pasa por Lima de camino a Sao Paulo, donde recibe el Gran Premio de Arquitectura de la Bienal, primera Bienal de Arquitectura de Sao Paulo. Y es interesante el momento porque para Gropius no solo es que acaba de dejar renunciar a su posición como director de la sección de arquitectura de la GSD, de la Graduate School of Design de Harvard, sino que además es un momento de crisis o de cambio, y además es un momento, yo lo comenté en abril cuando ya estuve aquí, es un momento en el cual se enfrenta a una durísima polémica que viene del lado no de los conservadores o de los reaccionarios como los años 20, años 30, sino de los modernos. Hay una crítica a la Bauhaus por parte de un determinado grupo de los modernos, con los cuales tiene una cierta cercanía Paul Lindner. Ese es el interés que tiene esta imagen desde el punto de vista de Paul Lindner, que es alguien formado inicialmente con Gropius en la Bauhaus, pero que luego se convierte en un arquitecto con una gran influencia de fue el movimiento de reforma litúrgica, una renovación de la arquitectura religiosa en Alemania en el entorno del expresionismo, una especie de expresionismo muy estilizado
que tiene una gran influencia sobre esto. Bien, justamente de este lado de la reforma litúrgica es que le viene una fuerte crítica, algo que, digamos, en la figura de Linder se conecta y se funde sin problema alguno. Si hubiera estado en Alemania, Linder hubiera tenido que decidir si está de un lado o del otro. Está en Perú y, bueno, ahí está, ¿no? Se funden estas dos cosas en su figura. Me refiero a una crítica que lanza Rudolf Schwarz, que fue una figura central en este movimiento de renovación, de modernización de la arquitectura religiosa en Alemania, donde haciéndose, digamos, utilizando un verso famoso de Goethe, dice, artista, crea, no hables, ¿no? Déjate de hablar tanto y ocúpate de crear obras, lo cual iba dirigido contra Walter Gropius, que era conocido justamente porque no sabía dibujar, pues tenía este método, desarrolló este método discursivo de diseño, donde diseñaba junto a sus colaboradores, pues casi negociando, discutiendo, mediante digamos, una negociación verbal de los proyectos, un proceso verbal de proyectación. Entonces desata una polémica, Rudolf Schwarz, donde dice, bueno, es una jerga insoportable, un racionalismo radical, de un materialismo que tenemos que superar, haciendo una crítica muy injusta de lo que había sido las posiciones reales de Walter Gropius. Y el caso, y ahora vengo a acercarme un poco más a Maldonado, Gropius se defiende y pone las cosas en su sitio en varios artículos, en conferencias. Una de las más claras es una conferencia inaugural del nuevo edificio de la Escuela de Diseño de Ulm, en 1955, donde trata de aclarar, justamente posicionarse en contra de esta falsa imagen de Gropius como un arquitecto, como un racionalista radical, un materialista extremo, que es un poco la figura que inventa Rudolf Schwarz. Entonces dice cosas, lo que tengo aquí subrayado, algunas de las cosas que realmente son contradicen incluso a la imagen que hoy en día se tiene de Walter Gropius, ¿no? Por ejemplo, habla de la reivindicación de lo mágico frente a lo lógico de nuestra época, ¿no? Un moderno que defiende lo mágico. En caso, es interesante, incluso lo mágico dentro de las ciencias y la tecnología, ¿no? O recuperar la unidad perdida por el influjo de la ciencia y la máquina. O esto que dice, impera hoy una idea equivocada de los primeros modernos presuntos racionalistas defensores dogmáticos de un rígido mecanicismo indiferente en su objetividad frente a valores humanos más profundos, ¿no? Se siente injustamente atacado y finalmente dice, en el trabajo en equipo y en este proceso verbal de diseño, la intuición del artista, su poesía visual, mágico, metafísica, previene de una excesiva tecnificación, crea objetos que simbolizan la vida cotidiana, ¿no? El valor simbólico ligado a la poesía, ligado a lo mágico, como factores de lo que él entiende que era el núcleo de la arquitectura moderna, tal y como él la entendía. Esto es interesante porque es lo que él, con lo cual, digamos, unas ideas que presenta, ya digo, en la inauguración de un edificio, de una institución que marca una época después de la Segunda Guerra Mundial, y en la cual él apadrina esta institución que se supone que es una nueva Bauhaus, ¿no? Y se refunda la idea de la Bauhaus, y muchas de las ideas que él plantea en el 55 efectivamente tienen mucho que ver con este patos expresionista de la primera Bauhaus, ¿no? La unidad de las artes, lo mágico, está más relacionado con la Bauhaus expresionista. Muy bien, esta, al igual que la Bauhaus, la HFG fue una corta vida, casi la misma duración que la Bauhaus en Dessau, y también por razones políticas tuvo que cerrar sus puertas en mayo de 1968, ¿no? En mayo del 68, y le vemos aquí a Gropius, no solo habla en la inauguración, sino en el momento clave del cierre, el día en que los políticos toman la decisión de cortar la financiación de la escuela, y justo enfrente del lugar
lugar donde se toma esta decisión por parte de los políticos, se inaugura el mismo día la exposición conmemorativa de los 50 años de la Bauhaus, ¿no? Toda una cosa casi paradójica o irónica, si se quiere, y los estudiantes de la escuela de diseño, como se ve, ¿no? Con carteles perfectamente diseñados, ¿no? Todos muy recabados, muy formales, bueno, pues llaman la atención sobre esta paradoja y esta contradicción. Mientras unos lloran por la Bauhaus que se había perdido, dice aquí, lloran por la Bauhaus, llorar por la Bauhaus, o lloren por la Bauhaus, pero conserven la Hochschule für Gestaltung, la Escuela Superior de Diseño, hagan algo y no celebren una institución del pasado, sino hagan algo por el presente. En la última gran biografía que se ha publicado este año sobre Walter Gropius con motivo del centenario de la Bauhaus y los 50 años de su fallecimiento, en el 69, Fiona McCarthy describe también esta situación y dice que Gropius salió del museo antes de la inauguración y habló con los estudiantes y les manifestó su apoyo y su solidaridad, y es rigurosamente falso. No es así. Para que veas la biografía, no es así, porque tenemos las grabaciones de lo que dice Gropius con acento berlinés. Les dice a los estudiantes que su comportamiento, lo dice en mayo del 68, su comportamiento es profundamente antidemocrático y que tienen que aceptar las normas del juego, y que si él en la Bauhaus hubiera comportado como ellos, hubieran cerrado directamente después del primer año de existencia de la Bauhaus. Una reprimenda donde les critica, digamos, el que los estudiantes exijan a la política sin entrar en una negociación, digamos, porque obviamente la política tenía también, digamos, sus razones por qué cortaba esos fondos. Este cambio de la Bauhaus, la tradición de la Bauhaus en 1955 como algo que se trata de rescatar y refundar la Bauhaus, a finalmente la ruptura en 1968 ya con el Gropius anciano de 1968, está relacionado también con la figura de Maldonado, que fue fundamental en la revisión crítica de las ideas de la Bauhaus, que consideró obsoletas desde finales de los años 50, y planteó una alternativa pedagógica dirigida a la superación de estas ideas de la Bauhaus, proponiendo un concepto que calificó de diseño ambiental como el nuevo objetivo a seguir. De ahí viene, digamos, toda esta historia. Hay que saber que los fundadores de esta escuela, el diseñador gráfico Otto Leicher y la periodista Inge Scholl, trataban de refundar la escuela ampliando lo que había sido la idea general de una escuela, digamos, de pedagogía reformista, como había sido la Bauhaus, incluyendo aspectos vinculados con digamos, cuestiones sociales y políticas que después de, digamos, la devastación moral que supuso la Segunda Guerra Mundial, pues urgían y eran necesarias. Hay que saber que ella era hermana de dos mártires de la resistencia contra los nacionalsocialistas, los dos protagonistas de la agrupación Weiße Rose, la Rosa Blanca, ¿no? Que en Múnich los estudiantes que estuvieron en la resistencia, o fundaron un grupo de resistencia contra el nacionalsocialismo y que fueron, pues, asesinados por los nacionalsocialistas. Digamos que con ese trasfondo, digamos, hay que reconstruir la idea de una eclosión cultural como fue la Bauhaus, pero ampliada por, digamos, con una serie de contenidos, aspectos que en la Bauhaus, pues no, esto ha dejado de funcionar, pero a lo mejor ahí está, no sé qué dice.
Esto se entiende muy bien, por ejemplo, comparando los dos esquemas de lo que fue el programa pedagógico de la Bauhaus, la vuelta al taller. Decíamos ayer, digamos, la idea de que, bueno, es una formación antiacadémica, en el sentido de que en la línea del concepto, digamos, reformista de las escuelas activas, se debía aprender haciendo, pero haciendo prácticamente, es decir, volver al taller y a partir de las técnicas artesanales, a partir de trabajar con los materiales, a partir de una experimentación práctica, es que se adquieren conocimientos y reconstruye, digamos, las disciplinas a partir del, learning by doing, ¿no? Del aprender haciendo, y bueno, la base son los materiales y la base es el taller como el lugar donde se reúnen las artes. La nueva unidad de las artes de la que hablaba Gropius tenía que ver con esta cuestión de los materiales. Esto es lo que conocen. Bueno, pues el esquema alternativo que proponen Aija y Scholl ya a partir del año 50, podemos decir que es una especie de reintelectualización. No es volver al academicismo decimonónico, pero sí ampliar, digamos, por toda una serie de aspectos, en fin, más teóricos, que son, pues, por un lado, la sociología, la política, la economía, la filosofía, la psicología y la historia como elementos fundamentales de la formación de diseñadores en diferentes campos, ¿no? Y el punto, digamos, está en la organización es otra, o sea, es partiendo del centro, de la formación, el curso preliminar, luego las diferentes disciplinas, y esto, digamos, podemos ir como un curso de ampliación cultural que acompaña toda esa formación, y que, ya digo, la posición es que, bueno, después de lo que ha ocurrido y dadas las posibilidades técnicas de las que se disponen los diseñadores, los arquitectos, los urbanistas, las posibilidades técnicas de transformación del entorno, bueno, hay que ser consciente de esa responsabilidad y tener los correspondientes conocimientos, ¿no? Sin embargo, en esta tradición de la Bauhaus, a los que se invita en los primeros años a desarrollar, por ejemplo, los cursos preliminares, son justamente algunos de los que habían sido maestros en la Bauhaus, primero en Weimar, incluso la Weimar de Paul Lindner, ¿no? Como el caso vemos aquí, este es Johannes Itten, ¿no? Con el que Paul Lindner estuvo en el curso preliminar, donde la idea era, bueno, desprenderse de todo conocimiento teórico para, de forma intuitiva, liberar la creatividad, y eso incluía ciertas formas de pensamiento esotérico, una cercanía a determinadas sectas orientales, pero también como esta cosa de una especie de gimnasia, de calentamiento para justamente liberar esas energías creativas. O sea, algo bastante alejado a esas ideas que están planteando de justamente una nueva racionalidad en un contexto, bueno, de posguerra. Algo menos grave, digamos, es la discrepancia en el caso de Joseph Albas, que ven a la derecha, y por cierto aquí un compañero de Maldonado, un primer estudiante argentino que participó, Francisco Bulnes, ¿no? Conocido sus libros también sobre historia de la arquitectura latinoamericana y argentina en particular, que participó ya en el año 50 ¿qué es? Sí, 54, ¿no? En estos, bueno, viaja aún y hace una formación después de haber acabado la carrera de arquitectura. Max Bill él mismo había sido alumno también de la Bauhaus y es el director de esta escuela de diseño de posguerra, y desarrolla, digamos, toda una serie de ideas en torno a la idea de lo que llamaba la gute Form, la buena forma, ¿no? Uno de los clásicos más conocidos es este taburete que recibía cada estudiante de la escuela, recibía al inscribirse en la escuela recibía uno de estos taburetes que además se fabricaban en los talleres de esa misma escuela, todo perfectamente perfectos en la producción, versátiles en
en el uso, ¿no? Que bueno, tenía estas diversas funciones. Esto se utilizaba en esta posición, se ponía sobre la mesa y se utilizaba como atril para las clases, o aquí funcionaba como un taburete, o en esta posición se utilizaba para transportar los libros de una clase a otra cuando no tenía que cambiar de clase. La idea de hoy diríamos que es como una especie de la buena forma, como una forma de, podemos decir, como sostenibilidad, dicen aquí sostenibilidad o sustentabilidad, digamos, una forma que es versátil, que en ese sentido, digamos, se mantiene, diríamos que es atemporal, ¿no? Que no está sometida a digamos, la obsolescencia ligada a las modas, a la idea más superficial del styling, ¿no? de la forma superficial, decorativa, que no supone un cambio estructural, sino que se promueve, digamos, desde la industria para justamente promover y fomentar la venta la comercialización de nuevos productos, ¿no? Frente a esto, esta idea de son objetos atemporales y versátiles, esto está ligado a la idea de la buena forma, ¿no? Una forma que además que guarda relación con Maldonado lo criticaría años más tarde con una cierta idea casi platónica del objeto, desligada del entorno, de una pureza platónica de los objetos, incluso formalmente, ¿no? En su depuración formal y geométrica de los objetos. Ya en este comentario se intuye que hubo tensiones entre Maldonado y Max Bill. Max Bill, que encarna, digamos, esa continuidad de la Bauhaus y que justamente en esa continuidad a partir de esa continuidad invita al joven artista plástico del entorno del arte concreto en Buenos Aires, le invita a participar como profesor en UL, sumarse, digamos, al nuevo proyecto pedagógico y a la institución. Un artista plástico con gran ambición intelectual y proyección internacional, que había publicado, había fundado una revista, Nueva Visión, que ven aquí el primer número de la revista del año 51, donde se ve, aquí propio Max Bill, junto a Alvar Aalto y Henry van der Velde, y donde el tema de la Bauhaus es, en estos años, efectivamente un tema que se debate como una continuidad, ¿no? Sin embargo, Maldonado, a partir de la experiencia de UL, entiende, yo digo que, que hay un cierto problema en esa continuidad de esa tradición de la Bauhaus. Hay que saber que, Maldonado, partiendo de esta situación en Buenos Aires, que es como artista plástico del arte concreto, ¿no? Vemos aquí esta composición famosa de Maldonado en Buenos Aires, pasa de ahí a convertirse en diseñador industrial. Aquí le vemos diseñando una maqueta, digamos, un prototipo maqueta de una máquina de escribir de Olivetti, la TECNE-3, se ejercita también prácticamente como la praxis como diseñador industrial, pero también como tempranamente como teórico le fascina el tema de la semiótica como una nueva ciencia que surge en estos años y que comparte y debate con su amigo Umberto Eco, al que vemos aquí los dos como miembros de una especie de gauche divine italiano, ¿no? de intelectuales de izquierda, adinerados, guapos, hay que decir, aún jóvenes, digamos, miembros de una nueva, digamos, generación que irrumpe en Italia, que es una época ya posterior a la de UL, en la cual veremos más adelante. Maldonado contribuye, digamos, con sus teorizaciones desde Italia. Pero si volvemos a la época de UL, tempranamente escribe, digamos, los programas pedagógicos, también esto se analiza en la revista, sigue publicando en Argentina,
que se está instalado en UL, y bueno, se puede ver ahí que siguen ahí la presencia de temas como Laszlo Moholy-Nagy, que había sido el responsable del curso preliminar en Dessau, pues también participan, están presentes, digamos, esas continuidades con la Bauhaus. Sin embargo, ya en 1956, Maldonado escribe un informe que pide, digamos, un análisis, un informe crítico con respecto justamente a estas continuidades, que piden la opinión sobre esta formación, dice, americana, d'après Bauhaus, la versión americana según la continuidad de la Bauhaus. Y efectivamente lo que llega es la Bauhaus norteamericana, digamos, los que se habían exiliado en Estados Unidos, y ahí continúan desarrollando sus ideas pedagógicas, pero en otro contexto cultural, y que llega pues por la vía de la propaganda cultural norteamericana dirigida a la reeducación democrática de los alemanes en la República Federal de Alemania. Por ejemplo, son ellos los que financian, con el Plan Marshall, los que financian la construcción del edificio de la Escuela de Diseño de Ulm con dinero americano. Y bueno, escribe Maldonado lo que marcaba en amarillo, lo que cabe destacar, que bueno, se trataba de borrar, como los principios pedagógicos de la Bauhaus, de borrar cualquier tipo de digamos, trazas, huellas de una formación verbal. Es la continuidad de un expresionismo artístico y literario, y sobre todo lo que es aquí su sentencia finalmente, ya no es actual. Dice en 1956, y lo da a conocer a partir de 1958. Ya no es un informe interno, sino comienza a publicar estas ideas en una conferencia que da en la Exposición Universal de Bruselas. Lo plantea esto abiertamente, la crítica a la Bauhaus, y esto culmina ya en 1963 en un artículo de esa cuestión. ¿Es la Bauhaus todavía actual? Se puede imaginar que bueno, lo que finalmente explica es que no, que justamente esta idea de la desintelectualización de la formación de diseñadores pues ha quedado superada. Y bueno, se publica también una serie de cartas que intercambia con Walter Gropius entre 1961 y 63, donde se discute pues, el origen de estas ideas pedagógicas modernas de la Bauhaus y su supuesta pues, obsolescencia ya en los años 60. Maldonado desarrolla toda una importante actividad como teórico de la pedagogía en el campo del diseño, y participa, por ejemplo, en algunas de las más prestigiosas revistas intelectuales del momento, en aquel momento en la República Federal de Alemania, como vemos aquí, donde habla de la crisis de la pedagogía, que es una especie de historia de la pedagogía, también de estos conceptos de la reforma, del movimiento de la reforma pedagógica, y en paralelo desarrolla una nueva metodología pedagógica en la escuela de Ulm. Y hay, digamos, toda una serie de todos basados en podemos decir, la idea de refundar principios pedagógicos a partir de una metodología científica y racional, y los campos en los que desarrolla esa actividad, sobre todo cuestiones cercanas a la matemática, los ejercicios en topología, ¿no? las cuestiones de las diferentes posibilidades de dividir una esfera, como este ejercicio del chileno Eduardo Vargas, ¿no? Un ejercicio que realiza en el curso preliminar de Maldonado, y está el tema de la semiótica, está la cuestión de la cibernética, todo como aspectos o ramas nuevas científicas en torno, digamos, a conceptos o enfoques estructurales y científicos que tratan de conectar con estas nuevas tendencias también del diseño. Es en este contexto que acabará
redactando un libro que reúne, digamos, estas experiencias y propone este concepto de, dice, una esperanza proyectual en su versión italiana, que muestro esto para documentar algo que comentábamos el otro día en la comida, que comentaba Reinaldo, de la desproporción entre lo que es el cuerpo de las notas al pie, que es esto que se ve aquí, ¿no? Y este es el texto principal. Entonces, el caso más extremo, no es siempre así, pero hay una desproporción importante entre lo que es la erudición intelectual de las notas al pie y el texto principal. Un poco documenta, digamos, esta ambición también de reintelectualizar el pensamiento de los diseñadores, ¿no? Darles, ofrecerles, digamos, instrumentos intelectuales también, a partir de los cuales desarrollar el diseño, pues el diseño industrial, pero también arquitectos y urbanistas, como una actividad crítica en lo intelectual. Y esto, todos estos enfoques científicos de lo que comentaba, pues van, en el caso de Maldonado, digamos, se organizan en torno, digamos, a un fundamento que es, digamos, su posición como desde el positivismo lógico, que es, digamos, su posición en núcleo, y el materialismo dialéctico, o sea, es marxista, es positivista, y bueno, desde el punto de vista científico, lo que le interesa es, digamos, la posibilidad, diríamos, punto de partida es la crisis del objeto, poner en crisis la idea del diseñador que, en el sentido del good form, la buena forma, o el good design norteamericano, se dedica a diseñar objetos aislados para pasar a bueno, pensar el diseño del entorno como desde un enfoque, podemos decir, como sistémico. Está por un lado, digamos, los conceptos estructurales de la semiótica, ¿no?, de la ecología, de la cibernética, son todos de la teoría de sistemas, por supuesto, es decir, pasar de la idea, podemos decir, moderna de un entorno, y donde el buen diseño del entorno se supone que la suma de los objetos bien diseñados conducen a un entorno igualmente bien diseñado, es lo que entra en crisis. Y bueno, en varios de sus escritos dice justamente el buen diseño de los objetos aislados no garantiza la calidad de un entorno bien diseñado. Bueno, este libro tiene un enorme éxito porque, en gran medida porque, bueno, debido al cosmopolitismo intelectual de Maldonado, pero también porque, digamos, toca una fibra sensible en este momento. Hay un anhelo generalizado por parte de una nueva generación de arquitectos, diseñadores, urbanistas, que, digamos, son conscientes de esta crisis, de lo que Maldonado tilda de un nihilismo proyectual, de arquitectos que diseñan, por ejemplo, o de diseñadores industriales que diseñan, digamos, para la obsolescencia dentro del sistema, digamos, productivo industrial, y bueno, apoyan, digamos, el sistema de la obsolescencia, de las modas, frente, digamos, al anhelo de realmente transformar mediante la actividad proyectual el mundo en un sentido de una mejora en diferentes niveles, también en términos sociales, ¿no? Y es una especie de teoría crítica del diseño del entorno, que en un principio Maldonado había planteado como un manual técnico, que es lo que estamos habituados a pensar, ¿no?, cuando hablamos por ejemplo, los arquitectos de diseño bioclimático, ¿no? Estamos acostumbrados a pensarlo en términos de, bueno, qué hay que hacer, qué medidas hay que tomar, qué es un manual técnico. Y de hecho Maldonado va dirigido, digamos, a una teoría crítica del diseño ambiental que, en este pensamiento estructural, pues piense la totalidad y las relaciones
entre los objetos, pero que implica también, digamos, un análisis crítico de las condiciones sociales, políticas, y esto guarda relación también con su experiencia. Es un libro que escribe en casi 3 años le lleva a escribir este libro, que es un librito, pero le lleva 3 años, y que se traduce rápidamente a diferentes idiomas, y que en gran medida surge en 3 contextos. Creo que el gran éxito de este libro en aquellos años guarda relación con justamente cómo logra conectar 3 contextos. Es uno en Ulm, que es donde comienza a escribirlo. En 1967 abandona Ulm para asumir una actividad docente y de investigación en Princeton, y finalmente en Italia, donde se instala a principios de los años 70. ¿no? Estos son los 3 contextos de los cuales vive este libro. Para tratar de entender este enfoque central, el punto de partida del libro de Maldonado es, como ya un buen positivista lógico, es la definición de qué es el entorno, ¿no? ¿Qué es el ambiente? Y entonces pues recurre al concepto inicial, que es el Umwelt de Jakob von Uexküll, que en 1909 acuña ese término de Umwelt, es decir, del entorno, del ambiente, y que, bueno, el que cita, ¿no? Y que se refiere Maldonado, repite Maldonado, donde encontramos, por ejemplo, en el caso específico del ambiente humano, es esta idea de un sistema de artefactos. El ambiente es un sistema de artefactos. Por un lado, artefactos para operar, Werkzeuge, la dimensión operativa; por otro, artefactos para percibir, ¿no? El operativo y la percepción. En otras palabras, el ver, el mundo, la cultura, en sentido antropológico, es un tejido de utensilios, artefactos y de símbolos, artefactos, recíprocamente dependientes y condicionantes. Esta idea es lo que plantea Uexküll, plantea esta idea del entorno, lo que dice el ciclo funcional. Esto es, digamos, la cuestión operativa, la cuestión de la percepción, y todo esto se encuentra no es una relación de causalidad lineal, sino es una causalidad circular, como una constante iteración entre lo operativo y lo simbólico, es decir, y que es un proceso de aprendizaje. Lógicamente ya esto suena a la retroalimentación de la cibernética, que efectivamente es uno de los campos que discute Maldonado en su teoría. Bueno, voy a comentar rápidamente la influencia que estas teorías, que hasta el momento han sido, creo que bastante abstractas de lo que acabo de comentar, efectivamente repercuten en el mundo de los arquitectos, ¿no? Que es un poco lo que probablemente nos interese más aquí. Y esto es interesante observar que, viniendo del campo de la teoría del diseño y de las teorías en general, o del pensamiento especulativo, efectivamente tiene gran influencia, y Maldonado logra, le llaman en 1966 a Princeton para que plantee sus ideas en torno a un diseño ambiental, y tiene un enorme éxito. En aquellos momentos se encuentra el nuevo primer decano de la Escuela de Arquitectura de Princeton, Robert Geddes, que todavía vive. La escuela, por primera vez, pasa a ser una unidad autónoma dentro de la universidad, con un decano propio, y le encargan redirigir lo que había sido hasta entonces la Escuela de Arquitectura, y él llama a Maldonado justamente para instalar esta idea del diseño ambiental en la Escuela de Princeton, y que, como se ve aquí en uno de los escritos del propio Geddes en aquellos años, justamente también plantea esta cuestión del diseño ambiental en relación con la dimensión política, social y económica de los problemas a los que deben encontrar respuestas los diseñadores, los arquitectos.
Esto llega al punto de que incluso se cambia el nombre de la Escuela de Arquitectura, se cambia el nombre de la biblioteca, que pasa a ser lo que tenía en la página anterior. Bueno, la Escuela de Arquitectura que pasa a ser Center for Studies of the Cloud Environment, o sea, está el concepto de lo ambiental. Y lo interesante del caso es que también el propio decano participa en los seminarios que Maldonado empieza a dictar en Princeton, y le han quedado las notas, ¿no? Maldonado le explica también esta relación, bueno, como de la Beaux-Arts se pasa a la Bauhaus, y cómo todo esto bueno, entra en crisis y exige, digamos, un nuevo enfoque sistémico a la cuestión del ambiente. Esto es 1966. Es interesante también ser consciente de que lo que está proponiendo es una alternativa a un debate que ya está instalado en torno a la idea de lo ambiental, pero en California, ¿no? Sobre todo a través de Christopher Alexander, que ya estaba instalado en Berkeley, y ahí desde ahí, junto a Chermayeff no está en California, pero desarrolla ya esta idea de lo ambiental, si bien ellos digamos, están más cercanos a esta idea del entorno digamos, técnicamente controlado, la posibilidad casi tecnocrática de control del ambiente, como algo que plantean en aquellos momentos iniciales. En este sentido también es la crítica que le hace Maldonado en este libro a Fuller muy interesante, ¿no? En los términos de Maldonado, lo que hace Fuller no es diseño ambiental, o digamos que es un diseño ambiental muy parcial. La crítica que hace, bueno, es justamente, ¿no? Que estas propuestas que hace Fuller pues, le parecen ingeniosas desde un punto de vista técnico, pero le parecen completamente irresponsables desde, por ejemplo, el punto de vista del hábitat o realmente la ausencia, digamos, de información sobre efectivamente las condiciones de habitabilidad de una cultura como la que propone. Y finalmente pues acaba justamente, ¿no? Denunciando esta peligrosa ingenuidad de Fuller como un ecologista improvisado, dice. Esto por un lado, ¿no? La crítica a lo que él considera, digamos, posiciones tecnocráticas, excesivamente tecnocráticas, ¿no? Rechaza, por ejemplo, la idea de Fuller, la idea de que, bueno, puede haber él habla del término que utiliza es revolution by design, la revolución, o sea, el diseño que en lugar de la revolución, que recuerda un poco al ecologismo, lo que propone es, bueno, si se hace un uso, buen uso de los recursos, un uso óptimo de los recursos, y se utilizan también los medios técnicos de que se disponen ya, se solucionan los problemas y incluso el resultado es que la política va a ser, digamos, algo totalmente innecesario, ¿no? Algo que rechazo, por supuesto, Maldonado como una especie de utopía tecnocrática de un ingeniero, y le digo algo inocente en algunas otras consideraciones, no solo las ecológicas, sino también la dimensión política. Otra crítica a Maldonado, al debate norteamericano en ese momento, es la crítica que hace a los inicios del postmodernismo, ¿no? Una crítica que hace sobre todo en su condición de semiólogo, ¿no? De conocedor de los sistemas comunicacionales, y donde critica, por ejemplo, el conformismo que entiende o que detecta en la posición, por ejemplo, de Louis Scott Brown y Lance Newell aprendiendo de Las Vegas, ¿no? Donde en su opinión se aceptan condiciones sociales precarias y denunciables desde su punto de vista ideológico,
y donde además critica que, bueno, supuestamente ellos están fascinados por este sistema comunicacional y simbólico, paisaje de símbolos de la cultura popular, y donde simplemente dice, bueno, pues puede leerse al contrario, frente a este richness of meaning, al contrario, a nuestro entender, Las Vegas constituye un ejemplo del grado de pobreza comunicativa que puede llegar a una ciudad librada a un proceso de crecimiento arbitrario y que responde solo a las exigencias de los fabricantes de signos y a los intereses de los propietarios de casinos y moteles y los especuladores inmobiliarios, ¿no? Luego criticando que está haciendo, digamos, un elogio de una forma de ciudad como sistema de significación y simbólico, olvidando, dentro de la lógica del círculo de retroalimentación, toda la dimensión operativa y a su vez ligada, digamos, a la significación, ¿no? Y que alimenta también la significación, dejando fuera toda la dimensión política o social y económica, por supuesto, que implica estos paisajes de la cultura popular idealizados por parte de Scott, Brown y de Venturi. Uno de los casos de quienes se ponen del lado en los debates que surgen a partir de estas críticas de Maldonado, hay algunos que se ponen del lado de Maldonado, otros en contra. Interesante es que Maldonado no es el único que entra y que es invitado a reformar la escuela de arquitectura, sino que hay todo un cambio y hay un fuerte impulso en el ámbito de la teoría y la historia de la arquitectura. A partir de 1967 llega junto a Maldonado, llega alguien como Kenneth Frampton, Tony Whitler, Alan Colquhoun, Joseph Riker, toda una generación de oro de historiadores y críticos de la arquitectura y del diseño y del urbanismo que se reúnen en una misma escuela. Es una locura total. En realidad, Peter Eisenman también está en ese momento ahí, Dante Zona. O sea, realmente Emilio Ambas, el argentino, al que hablaré enseguida, está también presente en ese entorno. Y bueno, algunos defienden las posiciones de Maldonado, muchos de ellos participan, al igual que Guedes, en los seminarios de Maldonado, y algunos se ponen del lado de Maldonado, como en el caso de Kenneth Frampton, donde justamente lo que plantea es esa superación de la supuesta dicotomía entre el mundo de los artefactos, el mundo operativo de los artefactos y el mundo comunicativo de los signos. Maldonado lo que explicaba en su clase era justamente, ¿no?, dentro de este ciclo funcional, cómo se integraban lo semántico, lo operativo y lo sintáctico como elementos, digamos, inseparables, ¿no? Bueno, Kenneth Frampton, que hasta el final, el año pasado, cuando falleció Maldonado, también escribió una reseña muy emotiva y rememoraba, digamos, estas aportaciones de Maldonado a este debate. Es interesante porque también hubo los críticos. O sea, Alan Colquhoun también participaba en el seminario y escribió un artículo muy influyente que era Tipología, Typology and Design Method, o sea, tipología y método de diseño, donde criticaba lo que consideraba que era, en el caso de Maldonado, una especie de feminismo biotécnico, funcionalismo biotécnico, con toda esta idea del ambiente y los ciclos funcionales, y donde, en su opinión, no se le daba la importancia necesaria a la cuestión simbólica, y sobre todo reivindicaba al tipo arquitectónico como el auténtico portador de significado cultural y simbólico en la arquitectura. Contraponiendo, podemos decir, la posición de Maldonado es la definición de problemas que conducen de una metodología científica a la solución de esos problemas, conectando esos tres campos, lo semántico, lo sintáctico, lo operativo, pero con la idea de la definición precisa de cada problema, y en cambio Colquhoun, que plantea no es una invención concreta de una solución, sino una transformación tipológica del modo en que trabajan los arquitectos, y está bien que trabajen así.
hasta el debate, digamos, del postmodernismo que surge en estos. Bien, Emilio Ambás, el argentino que siendo estudiante es el que promueve, que se invita a Maldonado como docente para redireccionar digamos, la escuela de Princeton. Luego, a través de Maldonado, da clases en un semestre y sobre todo consigue por recomendación de Maldonado ser curador de diseño en el MoMA, y una de las primeras exposiciones que organiza están, digamos, directamente influidas por las teorías de Maldonado y sobre todo por el concepto del ambiente. En esta exposición, que es como una exposición sobre el diseño industrial italiano contemporáneo, ¿no?, del momento, de 1972, él plantea no solo exponer objetos, sino también iremos de la argumentación de esta idea del diseño ambiental, exponer lo que dice aquí, environments, ¿no? Exponer conjuntos de objetos, o digamos los objetos de diseño en las relaciones que se establecen entre los objetos, los sistemas que surgen, digamos, en el modo en que interactúan estos objetos. Podemos decir, quisiera mostrar dos casos para que se entienda qué posibles repercusiones prácticas pudieron tener en estos años estas ideas planteadas por Maldonado. Esto es OPSAS, que vimos antes proyectando junto a Maldonado, esta Tec Olivetti Tecnet 3, propone este conjunto, este ambiente compuesto pues, de elementos técnicos, ¿no?, de elementos también versátiles, técnicos, que se pueden componer dentro del espacio asignado por Emilio Ambás para la exposición. Pues bueno, se puede ocupar ese espacio de forma objetos, piezas polivalentes, técnicas en el sentido de que tienen conexiones de agua, conexiones de electricidad y de aire acondicionado conectados en unos cables, y que de acuerdo a bueno, pues, necesidades pues pueden recomponerse, orientarse dentro de este módulo de la exposición. Esta es una interpretación técnica que todavía, digamos, ligada a la idea del sistema, de un sistema técnico de donde interactúan una serie de objetos y que generan pues, un espacio habitable. Digamos, algunas de las continuaciones que plantea Nicolás Solzas para esta exposición. Estos son dibujos, pero están sin manera muy interesante la infinidad de fotografías sobre cómo se ejecutaron estas piezas, porque fue realmente una exposición muy publicitada y muy exitosa en el MoMA en 1970. Bueno, hay como podríamos decir, hay una transición, digamos, desde la crisis del objeto que se plantea, digamos, en un inicio, a, bueno, pasar a generar un sistema de objetos que interactúan hasta llegar al caso extremo de la disolución del diseño en el ambiente, donde justamente lo que plantea su estudio en esta exposición es la superación del concepto, digamos, el fetiche del objeto, para plantear una disolución utópica donde ya lo que plantean es una serie de superficies sobre las que proyectan imágenes, algunos de sus famosos collages, como ven aquí, donde ya en este caso incluso aparecen los humanos, en la calle es no es una suma de objetos que interactúan, sino una red intangible en forma de esta malla blanca en el cielo y sobre la tierra, y bueno, entre ambas el espacio habitable que comparten los humanos con en este caso los caballos y vacas, parecen ser, y pues también otros artefactos
técnicos, los artefactos técnicos que vemos ahí pues son los satélites que también habitan ese espacio intermedio isótropo del paisaje que propone su estudio, como una forma ya de superación última, digamos, del efecto alienante de la idea de los objetos y de la configuración de diferentes formas, diferentes constelaciones sociales, pues, se convierte pues, también en una especie de utopía, de redención de tanto los humanos como los animales que habitan, o los seres vivos que habitan ese espacio intermedio en este asunto. Debo decir que, para acabar, estas ideas, o sea, Maldonado, en una de las últimas entrevistas que tuvo con él, pues también criticaba esta posición, y de hecho él fue como bastante hubo un momento donde por parte de, justamente cuando llega a Italia y hay un nuevo grupo de diseñadores industriales en torno a Alessandro Mentini, muy interesados por la contracultura norteamericana. Maldonado ya entonces forma parte de la vieja guardia, ¿no? A mediados de los años 70 con estos conceptos. Maldonado que critica la contracultura hippie, por ejemplo, ¿no? En de su estudio, en parte, pues, utilizan imágenes de esta, remiten al imaginario de esta contracultura hippie. Bueno, Maldonado es muy crítico, porque entiende que es una posición escapista, ¿no? Que no se plantea con la solución de los problemas sociales, sino que plantea alternativas desligadas de los procesos productivos, de los procesos sociales, de los problemas políticos que hay que enfrentar y, por supuesto, también de las crisis ecológicas que forman parte de sus reflexiones. Me decía en una de las últimas conversaciones que tuve con él que efectivamente el problema es cuando todo es diseño, nada es diseño, ¿no? Y es el problema, digamos, que plantea también su propio enfoque interdisciplinar. En mi opinión, déjame leer un último párrafo, acabar con un párrafo, dando lectura a un párrafo. Creo que, o sea, él defendía también en el libro la Esperanza Proyectual, una autonomía relativa de los diseñadores, ¿no? Digo, la autonomía relativa defendida por Maldonado como requisito previo a la transformación concreta del mundo mediante el proyecto, que es la base, digamos, de la idea de la experiencia proyectual, no supuso en ningún momento una resistencia contra la interdisciplinaridad. Al contrario, en una de las entrevistas que dio en 1973 con motivo de la edición en español de la Experiencia Proyectual, reconoció la precariedad de su propia condición como intelectual burgués, debido a la cual en su trabajo pervivía potencialmente elementos reaccionarios, decía él mismo. En el afán por reducirlos, consideró decisivo que su obra constituyera un universo no en contracción, sino en expansión. También en su etapa al frente de Casabella, entre 1977 y 1981, se mantendría fiel a esta directriz. En tiempos de una posmodernidad triunfante, continuó promoviendo, y es la época que vemos aquí esta imagen, también en tiempos de una posmodernidad triunfante, continuó promoviendo la interdisciplinaridad científica del diseño. La Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán ejercería nuevamente entre 1984 y 1992 como profesor de proyectaciones ambientales, ¿no? Proyecto diseño ambiental. Antes de que en 1992 se publicara la quinta edición de La Esperanza Proyectual, sintió la necesidad de hacer balance sobre éxitos y fracasos, el resultado de lo cual fue el libro Cultura, Democracia, Ambiente en 1990. El complejo ecológico proyectual continuaba gozando de actualidad pese a la transformación de los desafíos medioambientales de alcance global, de los problemas sociales y de las posibilidades técnicas. No se ha cumplido el eclipse de la moda ecológica que Maldonado vaticinó en 1970 a raíz de los efectos anestésicos que intuía que iba a implicar la legislación medioambiental promovida por Richard Nixon en los Estados Unidos. Más bien, parece que el lugar de la cibernética,
de la teoría de sistemas y el diseño ambiental han sido ocupados por nociones como el antropoceno, las smart cities o la revolución digital. El entusiasmo con el que algunos proyectistas diseñadores han hecho suyos estos enfoques es un síntoma claro del, en mi opinión, persistente anhelo por hacer una contribución interdisciplinar y socialmente relevante a la transformación del mundo. En ello radica, hasta hoy, en mi opinión, la fuerza de las teorías de Tomás Maldonado. Muchas gracias. Sí, sí, hay preguntas. Ganas de discutir. ¿O dudas? ¿Has dibujado una especie de red alrededor de Maldonado? Ya nos atrás un profesor me había hablado de Tomás Maldonado y la verdad es que no lo he vuelto a revisar. Un personaje con muchos matices. En esa red con la que Maldonado está de acuerdo o no está de acuerdo, aparece cosas clarizadas. Y digo yo, ¿no estaría por ahí el metabolismo japonés o Jonas Friedman? Y luego, ¿qué pasa con el panorama italiano? Mencionas a Venturi, ¿qué pasa con Aldo Rossi o Bruno Munari, que es un diseñador como él? No sé, podrías... Sí, podría ampliarse, desde luego. El caso de Aldo Rossi es muy claro, porque la ciudad es del 66, o sea, es el momento, ¿no? Y todo este debate en torno a lo tipológico, él defiende una posición, digamos, contraria a la reivindicación de la tipología como la vía principal para la solución de los problemas del entorno, ¿no? Sería, digamos, la reivindicación de la disciplina o de lo tipológico como el núcleo de lo disciplinar, ¿no? Y a mí me interesa esa posición de Maldonado, que discute justamente cuál es, antes de recurrir, digamos, al automatismo de proyectar únicamente desde la transformación tipológica, que puede ser como una posibilidad de entender la construcción de la ciudad, por ejemplo, la transformación de tipos y adecuación de tipos a nuevas condiciones, pero dentro de una continuación, una transformación, ¿no? Un proceso evolutivo de transformación tipológica. Lo que él plantea es la cuestión de la definición de los problemas, ¿no? Que no necesariamente critica lo tipológico, en el caso de Rossi sería claro, digamos, es una forma o un método de clasificación y de definición de los problemas muy impreciso. Lo que se le echa en cara a él es que, bueno, que no es solo un método para definir problemas, sino es la posición de Colquhoun, que es además un portador, digamos, de significado cultural, ¿no? de la arquitectura. Y él, en ese punto, Maldonado, pues no es arquitecto en ese sentido. Pero, por ejemplo, Tony Wilder, también hace 2 años que ya apareció dando clases, también en Princeton, que fue uno de los que estuvo más junto a Frampton, uno de los que estuvo más cerca de Maldonado en esta época de Princeton, pues además los dos eran marxistas y se hicieron bastante amigos, pues él a principios de los 70 en Oppositions pues también pasó a reivindicar esta idea del tipo, por ejemplo. Así que ahí efectivamente podemos decir fue un momento del debate. Y todo esto no lo he dicho, pero es digamos, tratar de ampliar el concepto de lo ambiental en un momento previo a la crisis del petróleo del 73, donde efectivamente ya se habla de una crisis ambiental desde los años 60, sobre todo en Estados Unidos también,
elaborado por parte de Nixon, en donde lo que se plantea es, bueno, tenemos que plantear esto no solo como técnicos, sino yendo más allá de la solución tecnocrática, exclusivamente tecnocrática de estos problemas. Una división básica que se ha prolongado a lo largo de varias décadas, el tipo como resultado de la cultura versus la definición del medio ambiente en un sentido ampliado, con lo utilitario y lo significativo o lo limitativo. Es la misma polémica que hemos visto, por ejemplo, entre la cultura por parte de la cultura a través de la transformación psicológica y el sentido de la preocupación del medio ambiente que está hasta en Caete o la que han desarrollado más tecnológica como respuesta a la modificación del medio ambiente versus la idea del... Sí, también en ese sentido, digamos, el que tome como punto de partida la definición fundamental del entorno de Uexküll es importante, porque justamente hablamos del ambiente humano, que es una construcción cultural donde no puede separarse lo simbólico de lo operativo. Y está en esa continua... Me parece interesante esta excepción de la debería quizás haber hecho parte del texto. Pero hay, por ejemplo, una rivalidad amistosa de Maldonado con Rainer Werner. También son estos años, ¿no? Dice, bueno, la amenaza de la disolución del objeto arquitectónico en un ambiente, ya son las instalaciones y la burbuja, en el mejor de los casos, cuando necesitamos protegernos de la lluvia, ¿no? Pero es la instalación y todo lo demás. Para el control necesario, para el control técnico del ambiente, todo lo demás es prescindible, que es la provocación que lanza Werner. Claro, cuando en ese punto también es como crítico frente a Werner, en el sentido de que está ahí también, al igual que en el un conformismo. Para él esto no es solo la reducción a lo únicamente operativo, que acepta sin más, digamos, esta nueva condición técnica del entorno. Quiere cualificar y resignificar. Pues ahí también hay ese aspecto. Lo que pasa es que desde el punto de vista teórico también hay muy interesante lo que hace Ambas, hace una distinción, dice, bueno, el tipo hay que plantearlo en el curso que da en URM, dice, bueno, aquí está el arquetipo, que sería efectivamente esta condición abstracta, ideal, platónica, ¿no? del tipo, pero luego está el prototipo de los diseñadores, donde ya se materializa en un objeto, y luego está el estereotipo, que es como la erosión semántica del objeto que se vería, por ejemplo, una erosión, esa erosión semántica del objeto o del tipo. Boca ahí también podría decir.
también hay una crítica a aspectos que trascienden, digamos, la cuestión de la disciplina, que es un poco también este aspecto, digamos, de expansión, digamos, que reclama y que se va a final, que por ejemplo hay una crítica muy dura al método científico de Robert McNamara y el desastre de la toma del estudio, el análisis cibernético de la toma de decisiones, por ejemplo, en la guerra de Vietnam y con los desastres, los resultados catastróficos de la aplicación de los métodos científicos, pero tecnocráticos. Una crítica muy fuerte a esta dimensión o a esta simplificación tecnocrática del problema de la vivienda. No solamente la dimensión comunicativa complementaria con la operativa, sino hay la dimensión proyectual, la idea de transformadora. Sí, sí, sí. Es el impulso fundamental. O sea, todo esto es con el propósito de transformar el ambiente. Una gran variante culturales o una transformadora. Sí, bueno, la crítica sería, digamos, un ejercicio lingüista de la profesión si no se tiene esa esperanza proyectual, efectivamente, de poder transformar el entorno en sentido y también esta dimensión social, ¿no? de la crítica, de la actividad del diseñador. Ahora que nosotros en la facultad estamos metidos encuentran las definiciones sobre lo disciplinar y la organización social de la cultura, creo que habría tenido que revisar mucho de estos procesos, habría mucho de aprender la variante polémica que se ha dado a veces en las personas acá en la facultad respecto a la integración de lo disciplinar, si eso es limitante con respecto a la interinstitucionalidad y limitante con respecto al sentido transformador de la sociedad como impulso del diseño. Entonces, en fin, hemos tenido alguna polémica en ese sentido de la facultad y creo que bueno, sí, contextualizar conceptual, teóricamente, esta polémica.